neumonía, habíamos visto absceso pulmonar y vimos lo correspondiente a infecciones virales, bueno, donde, digamos, se abordó desde la óptica de las enfermedades virales más comunes y un poquito hablamos sobre el tema COVID, también enfocado al manejo de la anticoagulación o del tratamiento farmacológico de, la, de los trombos pues, que se pueden presentar durante esta enfermedad. Entonces ahora continuamos entonces con la otra enfermedad infecciosa, que si bien es cierto, es de origen también bacteriano, pues la vemos aparte porque, bueno, es un tema largo, ¿no? Y además es uno de los temas que hay una guía del Ministerio de Salud del Ecuador y entonces en términos de evaluación, al menos hasta ahora sigue siendo así, de evaluación, la que hace el CASES para su examen de habilitación profesional, los temas que están incluidos en guías del Ministerio de Salud, pues siempre nos han aclarado que deben ser, vamos a decir, revisados en el contexto de esas guías, ¿no? Entonces, con la observación o con la aclaratoria de que obviamente esas guías no se actualizan anualmente, mejor dicho, no siempre se actualizan, entonces, bueno, en algunas cosas pues van quedando un poquito atrasadas. En tuberculosis no tanto, más que todo en diagnóstico, en métodos diagnósticos, es donde quizás se ha cambiado un poquito o se ha avanzado un poquito más, pero en tratamiento prácticamente igual. Entonces, bueno, ustedes hoy tienen una tarea que es sobre la guía del Ministerio de Salud, algunas preguntas concretas que hay ahí. Es simplemente un cuestionario realmente, aunque lo pongo como dentro de la evaluación de los casos clínicos, porque, bueno, digamos que son situaciones específicas que corresponderían a casos de tuberculosis. ¿Okay? Pero en realidad, bueno, ustedes van a buscar esa pregunta, cómo se respondería según la guía del Ministerio de Salud. Eso igual lo van a hacer en grupo, bueno, ya lo tienen ahí en la tarea, solo que bueno, no me acuerdo a qué hora está disponible y es para entregar mañana. Lo otro, bueno, yo les doy la clase, un resumen, porque tuberculosis es súper extenso. Nos vamos a concretar un poco dentro de lo que cabe la tuberculosis pulmonar solamente, quizás algunas menciones a tuberculosis extrapulmonar, pero fundamentalmente la pulmonar. Y lo que vamos a trabajar en grupo es para que ustedes vean todas las otras opciones que hay de pruebas diagnósticas al día de hoy, pues, no necesariamente en Ecuador, pero puede ser pues, a nivel mundial. Entonces eso lo vamos a ver en Up to Date y lo van a trabajar entonces a nivel grupal y simplemente lo presentan aquí al final. Entonces voy a ir un poquito rápido en la clase, igual se las paso, tanto las diapositivas como la grabación, y de ahí entonces estudiarían para el examen. Solo que la parte de diagnóstico, como si hay algunos aspectos diferentes y también un poquito más actualizados, entonces eso sí se los quise traer de up to date, solamente para que conozcan, pues que aunque en la guía del Ministerio de Salud han hecho también algunas actualizaciones, bueno, hay otras opciones más. Ok, ¿por qué les hago esta aclaratoria? Porque acuérdense que normalmente, bueno, en la mayoría de los países y obviamente también en Ecuador, cuando uno se gradúa como médico, pues va a trabajar en una institución normalmente pública para hacer su rural, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocer, dentro de lo que cabe, todas las pautas institucionales, y cuando digo institucionales pueden ser de la institución donde estoy trabajando, o institucionales del Ministerio de Salud o como se llame la institución que rige la salud en un determinado país. Y sobre todo en cuanto a enfermedades infecciosas, esas pautas pueden variar porque obviamente también la epidemiología de esa enfermedad infecciosa también puede cambiar un poquito dependiendo de las condiciones de cada país, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno saber un poco tanto de las pautas locales
como también un poquito de lo que se hace en otras latitudes, y en este caso lo que me pareció más adecuado, porque veo que es donde hay quizá un poquito más de diferencias o de adelantos o de pautas variables, en cuanto al diagnóstico. Entonces ahí van a ver que hay muchísimas pruebas, a lo mejor el lenguaje es muy desde el punto de vista microbiológico, pero bueno, traten de traducirlo de la manera quizás más sencilla, o sea, que se entienda un poco qué aporta cada tipo de prueba, ¿no? Entonces, les voy a dar la clase primero, la parte teórica, que es un resumen de la guía. Igual la guía del Ministerio de Salud está súper, súper extensa, entonces tampoco la incluí toda, porque sería interminable la clase. Y la idea es que ustedes recuerden que esta enfermedad es importante porque a pesar de que en términos generales responde bien al tratamiento, a pesar de que hace, bueno, como todas las enfermedades infecciosas, siempre se desarrolla un cierto grado de multidrogoresistencia y por eso pues van apareciendo nuevos fármacos. Es una enfermedad muy contagiosa y que así como tratándola puede la persona sanarse si sigue el tratamiento normalmente, también puede tener una alta mortalidad si no se trata. O sea que además de muy contagiosa, puede ser muy mortal. Entonces la idea es dónde está la importancia de este tipo de enfermedades que se comportan como la tuberculosis, en detectarlas a tiempo, ¿no? Y como hemos dicho en otras clases de enfermedades infecciosas, muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Porque la clínica en sí de una enfermedad infecciosa respiratoria, al menos al inicio, pues es bastante parecida, ¿verdad? Fiebre, tos, y bueno, puede ser que la tos sea productiva, puede ser que se acompañe de dificultad respiratoria o no, pero en sí saber de manera específica que se refiere a tal proceso infeccioso no siempre es sencillo, como lo hemos visto, tanto en enfermedades virales como en enfermedades bacterianas, como la neumonía bacteriana, perdón, y en el propio acceso pulmonar, que aun cuando ha bajado mucho su incidencia, pues igual siguen presentándose casos. Y el problema es ese, ¿verdad? Que en la neumonía muchas veces puede ser incluso autolimitada, como lo vimos en las clases. Otras veces, bueno, necesitan un tratamiento antibiótico y otras veces incluso necesitan hospitalización y obviamente que también tiene su índice de mortalidad. Pero en el caso de la tuberculosis, aun cuando es un proceso bacteriano, pues es aún más importante conocer los factores epidemiológicos y eh, el tratamiento por precisamente esa posibilidad de que las personas mueran con una alta probabilidad si no se diagnostican a tiempo. Entonces, reconocer o detectar esos pequeños elementos clínicos que nos pueden hacer sospechar de una tuberculosis es lo que principalmente deberíamos resaltar. O sea, recordar cuando un paciente se sale un poquito de, digamos, de la presentación clásica de un proceso infeccioso respiratorio, o también qué factores epidemiológicos nos hacen pensar en que puede tratarse de una tuberculosis. Y de ahí que es importante igual valorar la clínica propia del paciente como sus antecedentes epidemiológicos que de alguna manera nos puedan prender ese bombillito, ¿verdad? Pensar, puede ser tal vez una tuberculosis. ¿Okay? Eso sería como lo resaltante de la parte introductoria. Y luego, bueno, obviamente recordar todas las pruebas diagnósticas, al menos las básicas. Cuando digo todas, me refiero a las que nos permiten evaluar virus, a las que nos permiten evaluar bacterias, a las que nos permiten evaluar hongos, a las que nos permiten evaluar eh, el bacilo de la tuberculosis, ¿verdad? El micobacterio. Para entonces yo también igual como médico aprender a discriminar cuándo debería entonces pedir cada una de ellas de la manera más útil posible, ¿verdad? Porque no les voy a pedir todas de entrada, sino que tengo que ir, bueno, que es el ejercicio del médico precisamente, ir tratando de discriminar el diagnóstico de manera que yo pueda pedir con la mayor asertividad las pruebas diagnósticas, ¿no? Es decir, que no es que a todo paciente que tenga tos y fiebre le voy a pedir todas las pruebas diagnósticas que me permitan descartar si es bacteria, si es virus, si es micobacterio, si es hongo, porque no tiene sentido. Ahora tengo que ir. Para eso se hace precisamente la historia clínica, pero si dentro de esa historia clínica
no estoy pendiente de preguntar lo que me permite discriminar, al menos desde la óptica clínica, porque obviamente el diagnóstico de certeza va a ser con el laboratorio, eh, pues igual no voy a poder ir dirigiendo qué prueba va a ser la primera que voy a pedir, ¿no? Bueno, entonces por eso la clase no es toda la guía del Ministerio de Salud, porque también ya de por sí un poquito extensa, o sea, quedaría demasiado larga. Bueno, entonces, a partir de ahí les voy a empezar a compartir. Y luego entonces les explico esa parte de lo que vamos a hacer con el ejercicio de ahorita, que sería un poquito andar en la parte de diagnóstico. Yo sé que quizás no es lo más, tal vez útil, sería la palabra en el sentido de que no todas esas pruebas están disponibles en todos los países, pero sí un poco para entender que existen muchas opciones también para el diagnóstico. Okay. ¿Sí se ve? Sí, doctora. Ok. Ajá. Una pregunta. ¿Ustedes vieron ya tuberculosis en fisiopatología? Sí, doctora, pero no a fondo con el tratamiento y eso. Ajá. Bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Qué más o menos vieron? ¿Qué recuerdan? Algo referido, por ejemplo, a la sintomatología y en farmacología también vimos algunos fármacos, pero no las pautas o algo así. Ok. Entonces, si nosotros tenemos ante nuestra consulta un paciente con sintomatología respiratoria infecciosa, que es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Hemos visto neumonía bacteriana, vimos que hay muchísimas bacterias que pueden estar implicadas allí. Vimos la neumonía viral, que muchas veces se mezclan las dos, ¿verdad? Empieza como una viral y se sobreinfecta con bacteriana. Bueno, vimos el absceso pulmonar más bien como una complicación muchas veces de una neumonía, ¿no? Obviamente en contexto de ciertos factores de riesgo. Pero entonces dentro de los pacientes con tuberculosis prácticamente vamos a tener la misma sintomatología, ¿no? Perdón, solo que, como les digo, la parte de interrogatorio o de sus contactos o de la evolución de esa enfermedad, es lo que quizás nos haga sospechar que ya no se trate de una neumonía bacteriana, que es la bacteriana común y corriente, y nos puede hacer sospechar, bueno, este paciente pudiera estar dentro de un cuadro de tuberculosis. Entonces, primero recordar que es una infección también bacteriana, ¿okay? Sin embargo, dentro de las técnicas diagnósticas, una de las que está pautada en la guía del Ministerio de Salud es la PCR. Entonces recuerden que la PCR, aunque se utiliza más y uno la relaciona más con el diagnóstico etiológico de virus, no es exclusivo para virus, ¿okay? Puede también utilizarse para bacterias. Y bueno, el agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, aunque también puede ser el Bovis, el africano, el canetin, el micrótido, tinipedi y caparal, pero más frecuentemente el Mycobacterium tuberculosis. Okay. Bueno, de la fuente de Dirección Nacional de Estrategia de Prevención y Control, la tuberculosis sensible, la tasa de incidencia estimada versus las notificadas de casos de tuberculosis para 2005 a 2017, bueno, fíjense que sí ha ido, bueno, más o menos se ha mantenido alrededor de los últimos 5 años, sí, alrededor de 30, 32, 31, pero un poquito hasta el último reporte que era el 2017 estaba en 34.53 por 100.000 habitantes. ¿Sí recuerdan ustedes el concepto de incidencia en relación a prevalencia?
O sea, la diferencia. Sí, doctora. ¿Cuál es? Que la incidencia son nuevos casos y la prevalencia son casos nuevos con casos antiguos. Exacto. Entonces, la incidencia son los casos nuevos que van apareciendo en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y la prevalencia son los casos existentes, los que normalmente hay, ¿ok? Ajá. En cuanto al número de casos de tuberculosis sensible, casos nuevos y antes tratados, distribuidos por provincia, para el año 2018, bueno, aquí tenemos casos nuevos y recaídos y casos antes tratados. Entonces, por ejemplo, para Loja tenemos una cantidad de 115 con 3 antes tratados, para un total de 118 que constituye un 1,9%. Y en este gráfico vemos el número de casos de tuberculosis en todas las formas por grupo de edad y sexo para el año 2018. Entonces vean cómo a partir de los 15 ya comienzan a aumentar mucho más los casos tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Ok, en cuanto a las estrategias de prevención y control, bueno, existe el proceso de captación de sintomáticos respiratorios, ¿no? Entonces, esta captación se hace con la identificación de personas que presentan tos con expectoración igual o mayor a 15 días. Entonces, esto es un concepto que, digamos, caracteriza mucho a la tuberculosis, ¿no? Porque fíjense, igual dijimos al principio, bueno, ¿y cómo sé yo si un paciente que me viene con tos y fiebre es una neumonía viral, es una neumonía bacteriana, es una tuberculosis o es una micosis, que vamos a decir, son las cuatro variantes etiológicas que estarían aquí jugándose en el diagnóstico, ¿no? Entonces pudiéramos decir, bueno, todos se presentan de la misma manera, básicamente, ¿verdad? Con fiebre y tos. Pero para tuberculosis se hace la definición o la especificación de que la duración al menos debe ser de 15 días. Por eso es que muchas veces, a menos que ya lo hayamos detectado como un contacto de un paciente tuberculoso, entonces, bueno, ahí ya sería más fácil confirmar el diagnóstico, ¿no? Aunque normalmente a los contactos pues se le hace otro seguimiento aparte, o sea, para detectarlos, digamos, precozmente, ¿no? Ok, pero suponiendo que sea un paciente que no se sabe que es un contacto, sino que pues, cuando llega a la consulta, retrospectivamente nos informa que ha convivido con personas con tuberculosis, ¿verdad? Pero que no ha sido detectado previamente. Ok, entonces estos pacientes, estas captaciones sintomáticos respiratorios serían pacientes todos con expectoración igual o mayor a 15 días, definidos operacionalmente como sintomáticos respiratorios. Aquí se usan mucho las iniciales de los términos, ¿no? Y esto constituye una de las acciones de mayor impacto en salud pública para la prevención de la enfermedad. La normativa ecuatoriana indica que por cada 100 consultas en mayores de 15 años se deben identificar 4 sintomáticos respiratorios que deben ser examinados clínica y bacteriológicamente. Entonces, muchas veces, como les digo, son pacientes que se detectan en las consultas de atención primaria, a través del interrogatorio, ¿no? O sea, hay como dos formas, ¿no? De identificar los contactos de un paciente que ya haya sido detectado con tuberculosis. Y la otra manera es al revés, ¿verdad? Detectar en las consultas consultas normales pues, de atención primaria, pacientes que hayan tenido expectoración igual o mayor a 15 días, o sea, que se consideren sintomáticos respiratorios, y entonces a ellos se les hagan los estudios para detectar si es tuberculosis o no. Bueno, en cuanto a la actualización de estrategias y técnicas diagnósticas, en cuanto al Ministerio de Salud Pública, fíjense que se han implementado métodos de biología molecular como la técnica de detección rápida, que se conoce como Expert MTB-RIF, que detecta desde 5 copias de genoma de ADN purificado
y 131 unidades formadoras de Colombia, ¿no? Esto es lo que les decía ahorita, ¿no? Esa partecita que vamos a hacer en el trabajo grupal de acá, aunque es un poquito, vamos a decir, bueno, compleja o no tan clínica, digámoslo así, ¿verdad? Para no darle un adjetivo despectivo ni nada parecido, porque quizás es como un poquito fastidiosa, ¿no? Porque es solo la parte microbiológica y a veces esos términos no son tan del manejo común y corriente de nosotros los médicos, ¿no? Cuando son tan específicos de pruebas diagnósticas, ¿no? A veces nos tenemos que ir a un diccionario o a buscar en internet qué significa, por ejemplo, unidades formadoras de colonia o estos términos exactamente, ¿no? Porque, bueno, son más aspectos específicos de la microbiología. Pero, sin embargo, en tuberculosis sí es bueno conocer la gama, ¿no? de pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar. Porque como les digo, aunque siempre o sea, por ser una enfermedad infecciosa importante, por su contagiosidad y su mortalidad, cuando no se trata, cuando se trata es muy baja la mortalidad. Entonces, por ser una enfermedad así, y no en comparación, por ejemplo, con otras neumonías, o incluso con otros procesos infecciosos que no tienen una alta mortalidad o una alta contagiosidad, entonces el manejo puede ser como más, vamos a decir, conservador. A veces incluso el paciente, como por ejemplo en las virales, la mayoría de las virales, con excepciones como la pandemia, son autolimitadas, ¿no? O incluso el paciente se automedica y hasta con eso puede superar la enfermedad. La tuberculosis no, ¿verdad? Entonces por eso es que es una enfermedad, digamos, desde el punto de vista social y epidemiológico, tan vigilada y tan controlada, y sin embargo, a pesar de eso, sigue persistiendo, ¿no? Porque hay manejo tanto en la prevención como en el tratamiento farmacológico, pero obviamente siempre hay ese factor de multidrogoresistencia que es el que pues, dificulta, ¿no? Que las personas se terminen de curar, algunas personas pues, se terminen de curar. Y bueno, van apareciendo entonces nuevas técnicas diagnósticas, pero pues no se realizan en todos los países. Entonces, por ejemplo, dentro de las pautas del Ministerio de Salud, normalmente han estado, así como habíamos hablado, por ejemplo, ¿se acuerdan que en neumonía habíamos dicho que normalmente nos orientamos pues, por la clínica, asumimos agentes microbianos los más comunes y bueno, dadas ciertas condiciones podemos pensar en otros patógenos dependiendo del origen de la enfermedad, ¿verdad? Si es intrahospitalaria, si es en una unidad, pues si es por intubación, si es en la comunidad. Sospechamos, ¿no? La etiología diagnóstica y de acuerdo a esa sospecha dirigimos el tratamiento farmacológico con antibiótico terapia. En cambio aquí, bueno, lo ideal es que confirmemos el diagnóstico de que realmente se trata de una tuberculosis y el tratamiento sea dirigido a nivel institucional por las organizaciones que para ello ha destinado los ministerios de salud de cada país, ¿no? Para controlar precisamente tanto la persona que tiene la enfermedad como los contactos, precisamente para frenar la contagiosidad. Entonces, bueno, normalmente se utilizaban las pruebas, digamos, comunes y corrientes, ¿verdad? Del BK, de los cultivos, incluso la PCR, pero bueno, ya aparecen nuevas pruebas que permiten, por ejemplo, la detección rápida de la enfermedad. Ok, se procesa entonces a partir de la muestra, no requiere cultivo, identifica el Mycobacterium tuberculosis y la ventaja adicional es que detecta de una vez la resistencia a la rifampicina. Y en el caso de Ecuador se cuenta con 9 equipos distribuidos en diferentes zonas del país. Bueno, en cuanto a la etiología, recordar que entonces el Mycobacterium tuberculosis más frecuente, que es el bacilo de Koch, es un bacilo delgado, ligeramente curvado, de 1 a 3 micras de longitud y se tiñe de forma irregular dando un aspecto de cuentas de rosario. Okay. Dentro de sus características biológicas, tiene una virulencia variable, hay una multiplicación lenta que favorece la cronicidad de la enfermedad, es un parásito estricto y de transmisión de persona a persona y no posee toxinas conocidas, lo que influye en la persistencia de su estado de latencia. Entonces, dadas estas características microbiológicas,
por supuesto que son muchísimas más. Entonces, el bacilo el Mycobacterium tuberculosis tiene esa forma de presentación que se parece incluso a otros patógenos también. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de algunos hongos, que da esas dos fases de la enfermedad, ¿no? Precisamente porque tiene una virulencia variable y porque esa multiplicación lenta favorece la cronicidad de la enfermedad. Entonces, en algunos casos, el cuadro agudo es algunas veces no detectado por ser parecido a un cuadro, digamos, infeccioso común y corriente. En cambio, el cuadro crónico es el que va a dar muchas más manifestaciones, tanto clínicas como radiológicas. Ok. Entonces, el contagio va a ser por vía aérea, tos, estornudo o fonación, puede permanecer suspendidas en el aire las gotas y ser inhaladas. Y uno de los factores más importantes para su transmisión es el hacinamiento. Por eso se estudia mucho en las cárceles. Hay muchos estudios que tratan sobre todo, pues el diagnóstico, el manejo, la resistencia, todo lo que implica la tuberculosis en cárceles, por ejemplo. Porque, bueno, son espacios hacinados y mal ventilados. Entonces se intensifica el contacto con los pacientes enfermos. Que, bueno, obviamente, quizás por su contexto socioepidemiológico, muchas de las veces no han sido diagnosticados antes de su ingreso a estos centros, por ejemplo, de reclusión. Bueno, dentro de la evolución natural de la enfermedad, fíjense que hay un riesgo de fallecer en el primer año tras diagnóstico de 33%, o sea, es alto en la tuberculosis no tratada. Por eso es la importancia de detectarlo a tiempo, detectar los contactos, porque además es muy, muy contagiosa, y por supuesto tratarla, ¿no? El riesgo de fallecer a los 5 años tras el diagnóstico es de 15%. El 60% de los sobrevivientes consiguen remisión completa y el 40% siguen expulsando bacilos de COVID. Y bueno, y estos son los que son contagiosos, ¿no? Pacientes entonces con frotis del esputo positivo tienen una mortalidad a 5 años del 65%. Y si los pacientes se someten a quimioterapia eficaz, oportuna y adecuada, tienen gran posibilidad de curar. Entonces, en otras palabras, es lo que les estoy diciendo desde el principio, ¿verdad? Es una enfermedad que pareciera muy fácil de manejar, ¿verdad? Porque tenemos el tratamiento. Sin embargo, por ser una enfermedad muy contagiosa y obviamente por ser infecciosa y haber la multidrogoresistencia, entonces crea esa dificultad en poder controlar y frenar la expansión de la enfermedad en todos los pacientes, ¿no? Porque no siempre se hace el diagnóstico a tiempo y a veces el tratamiento pues no pues produce resistencia. Entonces de ahí la importancia de la detección temprana y de la detección temprana no solo al paciente sino a sus contactos. Bueno, dentro de lo que es la patogenia y la inmunidad, bueno, sabemos que son bacilos que ingresan al organismo, ¿no? Entonces pueden seguir varias rutas, ¿no? Puede fallar el sistema inmunológico y progresar la enfermedad, en cuyo caso pues normalmente va a manifestarse de forma aguda, como dijimos anteriormente, o pueden ser fagocitados por los macrófagos alveolares, lo que evita la infección, bueno, que por supuesto le pasa a la mayoría de los pacientes que tienen contacto o que han incluso recibido la vacuna. También puede permanecer como un depósito de bacilos latentes con capacidad de reactivarse en algún momento de la vida de la persona, que es la que nos da normalmente la tuberculosis del adulto. Entonces puede clasificarse desde la ubicación, ¿verdad? Puede ser pulmonar, extrapulmonar o ambas. En este caso vamos a hablar solo de la pulmonar. Y dentro de la pulmonar, entonces, tiene esas dos evoluciones, ¿verdad? En el tiempo, la tuberculosis primaria y la tuberculosis postprimaria o también secundaria, ¿no? que por eso se llama prácticamente del adulto, porque tiende a ser más presentada o más frecuente en el adulto. En cuanto a la primaria, bueno, esto entonces se presenta un poco después de la infección inicial, o sea, del contacto con el bacilo. Puede ser asintomática o puede presentar fiebre, dolor pleurítico, es frecuente en niños en regiones de alta transmisión,
Fíjense que la ubicación no tiende a ser la típica de la imagen tuberculosa que ya conocemos, sino que está ubicada más bien en la región pulmonar media e inferior. Después de la infección puede quedar una lesión periférica con adenopatías biliares o paratraqueales. También puede dar otros síntomas como eritema nodoso en las piernas o conjuntivitis flectenular. Bueno, entonces esta enfermedad puede dar lo que se conoce o formar lo que se conoce como el complejo de Ghon, que es el foco de Ghon, ¿verdad? Como lo vemos acá, foco de condensación pulmonar, perdón, más una adenopatía biliar, ¿verdad? Tenemos los dos elementos, ¿sí? Puede haber una reacción pleural subyacente o sin ella, con engrosamiento de la pleura, y normalmente entonces esto es lo que se conoce como el complejo de Ghon. Bueno, entonces esta tuberculosis primaria, obviamente que en pacientes inmunodeprimidos puede dar una evolución rápida y dar la enfermedad clínica, o sea, la manifestación clínica, que además puede cursar con derrame pleural, con invasión de bacilos al espacio pleural y formar incluso también un foco subpleural. Y también puede dar una lesión primaria con necrosis y cavitación que forma la origen a la tuberculosis primaria progresiva. También en los ganglios puede haber ruptura, va a ser contenido y dar una neumonía, o sea, extendida a toda la vía respiratoria. Esto también puede originar una necrosis gaseosa con cavitación, dar origen a bronquiectasia, y eso a su vez puede dar una complicación mayor como es la diseminación hematógena, originando entonces la TB miliar, con lesiones en granulomatosas e incluso extenderse a otros órganos con meningitis tuberculosa, sobre todo en niños y en pacientes con VIH positivo. Okay. Ya en la tuberculosis secundaria sería entonces una reactivación endógena de la infección latente, es decir, una infección que quede de una tuberculosis primaria que quede latente, pues se puede reactivar, ¿no? Tiende a ser localizada más bien en los segmentos apicales posterior del lóbulo superior, a diferencia de la primaria, y con mayor proliferación bacteriana. Puede ir desde pequeños infiltrados hasta un proceso cavitario extenso, y también la cavitación puede necrosarse y a vía broncógena y producir lesiones parenquimatosas satélites. O sea, puede tener varias presentaciones también. Bueno, entonces en este caso vemos una radiografía de tórax que muestra un infiltrado en el lóbulo superior derecho, cavidades con niveles hidroaéreos en un paciente con tuberculosis activa. Entonces esta es la imagen típica, ¿no? del paciente con tuberculosis secundaria o tuberculosis del adulto, ¿sí? Bueno, aquí lo veríamos la imagen en corte de tomográfico localizado, ¿no? Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas del adulto, bueno, la tos va a ser característicamente de presentación matutina, y el esputo normalmente va a ser purulento con estrías sanguinolentas. Bueno, los otros síntomas pueden variar, pero uno de los que más acompaña a esa tos es la pérdida progresiva de peso. Puede haber diaforesis nocturna, anorexia, debilidad, malestar general, fiebre, que puede estar o no, pero suele ser frecuente también. Pero como les digo, la pérdida de peso suele ser bastante frecuente y evidente. Un 20-30% puede generar una hemoptisis por rotura de un vaso dilatado en la cavitación, generando la aneurisma rasmosa. Otras personas pueden presentar dolor pleurítico, puede haber disnea, insuficiencia respiratoria incluso aguda del adulto, pueden haber al examen físico estertores en la área afectada, sobre todo luego de toser, y también puede haber soplanforma. Y también en síntomas más generales como palidez, hipoplatismo digital, anemia, leucocitosis, trombocitosis. Ok, entonces en cuanto al diagnóstico, bueno, si ustedes ven la clínica, ¿qué podemos decir que podemos tomar así como con pinzas, digamos, que nos permite prendernos así como la lucecita en nuestra memoria o en nuestro análisis clínico, que digamos, puede ser una tuberculosis?
en comparación con las otras enfermedades, con neumonía, que vimos que es un proceso también infeccioso con fiebre, y el absceso pulmonar y las neumonías virales. ¿Qué ven ustedes diferente? Algo característico, doctora, podría decirse que sería la diaforesis nocturna y la tos crónica, por más de 15 días. Exacto, entonces más de 15 días, ya solamente eso ya aprende el bombillo, ¿verdad? No quiere decir que toda persona con fiebre, con tos de 15 días ya es tuberculosis, no. Sino que si ya tiene más de 15 días, ya yo debo pensar más en ese diagnóstico diferencial, ¿verdad? Más que una neumonía bacteriana o una neumonía viral. No quiere decir que no pueda ser otro virus, otra bacteria o incluso una micosis, ¿no? Porque como vamos a ver, hay una de las micosis que vamos a ver incluso se parece bastante a la tuberculosis, ¿no? Entonces no siempre es que el diagnóstico es así sencillito solamente por la clínica. Solo que pensar, ¿verdad? Para poder, si tenemos la sospecha diagnóstica, pues pedimos las pruebas dirigidas hacia esa sospecha diagnóstica. Entonces, más de 15 días, ¿verdad? Y lo otro, lo que dijimos, ¿verdad? Pérdida de peso y, ¿qué fue lo otro que tú dijiste, perdón? La sudoración nocturna. Ajá, sudoración nocturna también puede ser algo característico, que no es exclusivo, ¿verdad? Pero puede también orientar. Bueno, lo otro desde el punto de vista radiológico, la imagen, ¿verdad? Característica, que es muy sugestiva, pero, como saben, no siempre es la única forma de presentación. Pero si la vemos, bueno, ya tenemos no es que sea patognomónica, pero tenemos una orientación también hacia esa posibilidad diagnóstica. ¿Okay? Porque, ¿qué otra cosa se parece a esa imagen que vimos anteriormente? ¿Qué otra cosa pudiéramos pensar acá? De lo que hemos visto, ¿verdad? Sin ir así a cosas muy profundas. ¿A qué se les parece esta imagen? ¿A un absceso? Exacto, un absceso pulmonar, ¿verdad? Ese sería el diagnóstico. Pero así con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo decimos, no, esto es un absceso pulmonar o es una tuberculosis? Con lo que hemos hablado, ¿qué les parece a ustedes que nos permite hacer el diagnóstico diferencial? Doctora, tal vez el predominio que la tuberculosis tiene es en los lóbulos superiores y los segmentos posteriores. Ese es uno, ¿verdad? Que más bien, ¿dónde se ubicaban los abscesos pulmonares? Con más frecuencia, no quiere decir que en todos los casos, pero... A nivel de las bases, en las partes más... Exacto, tienden a estar más ubicados en las bases, aunque a veces, como les digo, uno lo diagnostica como tuberculosis y termina siendo un absceso pulmonar o al revés. O sea, un absceso pulmonar, por supuesto, de otra etiología, ¿no? Pero bueno, sí la ubicación nos puede orientar también. Y lo otro muy importante que aclaramos ahorita en el interrogatorio, ¿qué recuerdan ustedes que es importante del interrogatorio, lo más común del absceso pulmonar y lo más común de la tuberculosis? Cuando estamos haciendo la historia, ¿qué creen ustedes que nos puede ir orientando? No, esto debe ser una tuberculosis. No, esto debe ser un absceso. ¿En quiénes? ¿En qué casos? Por ejemplo, en la tuberculosis serían factores de riesgos como, por ejemplo, hacinamiento, que se presenta en los cuarteles, pacientes que tengan este riesgo de hacinamiento en sus casas, lo que contrasta del absceso, que por otra parte era riesgo de broncoaspiración, como por ejemplo enfermos mentales, alcohólicos, algunas infecciones orales que también serían otros riesgos. Exacto, ¿no? Entonces, eso recordarlo siempre, los factores de riesgo. Entonces, no quiere decir que sean exclusivos, como hemos visto, ¿no? Algunos incluso son compartidos. Porque, por ejemplo, hacinamiento muchas veces lo asociamos con falta de aseo, pero no necesariamente, ¿no? Pero entonces, siempre los hacinamientos tienden más a compartir el diagnóstico de tuberculosis. Perdón, y obviamente si no hay hacinamiento, por ejemplo, que no sea un centro de reclusión de pacientes o de personas, los contactos, ¿verdad? Preguntar, ¿te ha tenido contactos con personas con tuberculosis directamente? Porque a veces lo saben, pero bueno,
o se les olvida, o fue hace mucho tiempo, o no, o les da un poquito de vergüenza. Entonces, cuando uno va dirigiendo el interrogatorio, a veces lo puede ir detectando directamente. En cambio, en los pacientes con absceso pulmonar, el examen físico nos puede orientar mucho por el examen de la cavidad oral, sobre todo por el antecedente de alcoholismo o el antecedente de algún tipo de inmovilidad que favorezca el reflujo gastroesofágico y cualquier condición que implique inmovilidad. Entonces por ahí ya podemos ir un poco dirigiendo también el diagnóstico. Porque muchas veces, algunas veces, directamente en el interrogatorio ya la persona lo dice, sí, yo tengo contactos con personas, he tenido pues contacto con personas con TBC. Entonces a veces, bueno, ya con eso ya se orienta muchísimo más el diagnóstico. Okay. Y en cuanto a la clínica, acuérdense que en el caso de los abscesos, bueno, puede ser que el diagnóstico también, que la evolución de la enfermedad sea más de 15 días, pero no necesariamente suele ser así. Y lo otro es que no necesariamente se acompaña de pérdida de peso. En cambio aquí casi siempre sí. La diaforesis y la pérdida de peso casi siempre forman parte de la diaforesis nocturna, ¿no? Del cuadro del paciente que tiene una tos, porque el otro paciente también va a tener. Lo otro es la presencia de las estrías sanguinolentas, ¿no? Que no siempre van a estar presentes en los pacientes con absceso pulmonar. ¿Okay? Porque fíjense, la fiebre, malestar, la debilidad, la anorexia, pues pueden ser síntomas comunes a cualquier proceso infeccioso. Ok. Entonces, dentro del diagnóstico, bueno, la clínica, esto que estamos diferenciando, el bacteriológico, el radiológico y el histopatológico. Bueno, entonces dentro del criterio clínico, bueno, primero ese que estábamos analizando ahorita, ¿verdad? La tos y la expectoración por más de 15 días. La otra parte que acompaña, un poco lo que ya dijimos, lo que ya dijimos de los síntomas asociados, ¿no? Fiebre, sudoración nocturna, pérdida del apetito, baja de peso, dolor torácico que puede estar o no, astenia y en casos avanzados puede haber hemoptisis. Y en caso de existir síntomas generales y síntomas y signos específicos por daños de órganos diana, se debe sospechar en tuberculosis extrapulmonar. Bueno, ahí ya habría que entrar al apartado de tuberculosis extrapulmonar, que no lo vamos a ver por ahora. Bueno, algunos términos a recordar, porque están muy frecuentemente en la guía del ministerio y en cualquier fuente que ustedes busquen para tuberculosis. PBB pues son personas viviendo con VIH. PPL son personas privadas de libertad. Y TBDR, tuberculosis drogoresistente. Entonces, esos términos están todo el tiempo en la guía del ministerio y prácticamente en cualquier bibliografía que ustedes busquen con respecto a tuberculosis. En cuanto al criterio bacteriológico, entonces, aquí, como les digo, eso es un poquito lo que vamos a ver ahorita cuando nos pongan grupos, poco para ver toda la gama de pruebas, aun cuando quizás no sean familiares para nosotros, pero saber que además de estas hay otras, pero que normalmente, igual por ser una enfermedad de las de vigilancia epidemiológica, se establecen como pautas un poco, vamos a decir, específicas, como si siguiéramos un algoritmo en cada país, ¿no? Para que las personas tengan claro, los médicos, pues el equipo de salud tenga claro, bueno, si detecto una persona, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde lo dirijo? ¿Cuál es lo obligatorio que tengo que manejar para no perder ese paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese paciente va a seguir contaminando a otros y esos otros a otros, y eso es lo que se busca evitar, ¿no? Ok, entonces dentro del criterio bacteriológico se recomienda que el diagnóstico se realice a través de la baciloscopía y o cultivo del esputo. En poblaciones de riesgo, como todas estas que están acá, se deben realizar otras pruebas, por ejemplo, PCR en tiempo real aprobada por la OMS. Y en la tuberculosis extrapulmonar es obligatorio además solicitar cultivo para confirmación del caso. Entonces tenemos
vaciloscopía, cultivo. Bueno, y esta que tenemos acá, bueno, PCR, ¿no? Que también está dentro de las pautadas por el Ministerio de Salud. Y esta que se implementó, que es la técnica de detección rápida, Expert MTB RIF. Entonces, ahorita eso es lo que vamos a ver en la parte de up-to-date. Hay muchas pruebas, muchas de estas basadas en esta detección rápida, que permiten no solamente detectar, como dijimos, la presencia del bacilo, sino además de una vez resistencia a los fármacos de primera, o algunos de los fármacos de primera línea que más provocan drogoresistencia, ¿no? Para precisamente ver el esquema terapéutico que se va a seguir. Como vamos a ver en el tratamiento, hay un esquema, vamos a decir, básico, primario, y entonces lo ideal es detectar dentro de lo más rutinariamente posible si hay resistencia a ese esquema farmacológico inicial para ponerle otro esquema de tratamiento y evitar que el paciente pierda tiempo con tratamientos que no van a ser efectivos, ¿no? Ok, entonces vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos. También tenemos el criterio radiológico y el criterio histopatológico. Bueno, el criterio radiológico sirve para evaluar la localización, la extensión, incluso la severidad de la enfermedad. El criterio histopatológico, que sería ya la biopsia, ¿no? Se recomienda como apoyo al diagnóstico, sobre todo en la tuberculosis extrapulmonar. Aquí muchas veces vamos a encontrar la presencia de un granuloma, que normalmente se conoce como caseoso, que es específico, aunque realmente no es absoluto pues, de esta patología. En tejidos observados con microscopía óptica da un diagnóstico presuntivo. Y parte de la muestra extrapulmonar también debe ser enviada para VAR y cultivo. ¿Quién se acuerda qué es VAR? Es doctor el bacilo ácido resistente. Exacto, bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, esa es una de las pruebas. Ya vamos a ver qué más tenemos aquí. Ajá, la tenemos un poquito más adelante. Ok. Que básicamente es la vaciloscopía. Entonces, ¿qué habíamos hablado nosotros en las enfermedades infecciosas anteriores? O sea, para neumonía, para enfermedades virales, bueno, hasta para el mismo absceso pulmonar. Que un poco nos enfocábamos orientando la parte clínica, etiopatogenia de la enfermedad, ¿no? Es decir, si nosotros estamos diagnosticando a una persona, por ejemplo, con neumonía de origen en la comunidad, ¿cuál más o menos recuerdan ustedes que era la pauta para el diagnóstico? O sea, ¿qué recomendaba, qué se recomienda en general para, o sea, iniciar el tratamiento y hacer el diagnóstico? ¿Qué pruebas utilizábamos para una neumonía bacteriana? ¿Quién se acuerda un poquito? Bueno, hablábamos que en el inicio se tenía que hacer una biometría hemática, luego una radiografía y también había que hacer la tinción de Gram. Exacto, ¿verdad? Entonces teníamos, como normalmente, ¿cuál es el patógeno más frecuente en la neumonía bacteriana en la comunidad? Ajá, ¿verdad? O el hemococo, el estreptococo. Entonces, ahí normalmente, ¿qué habíamos dicho? ¿Se le pone tratamiento o esperamos la confirmación etiológica específica? Tratamiento empírico, doc. Exacto, tratamiento empírico, ¿verdad? Si veíamos que necesitábamos una prueba adicional, entonces ahí pedíamos el GRAM y el cultivo, ¿verdad? Entonces en el GRAM nos reportaba, ¿qué cosa? ¿Cómo normalmente nos reportan un resultado de GRAM? Si es gram positivo o gram negativo. ¿Y qué otra cosa nos dice además? Por ejemplo, ¿cómo podemos sospechar que es el neumococo en un estudio de GRAM?
También por la forma, si son cocos o si son, por ejemplo, bacilos. Exacto. Entonces siempre recuerden, bacilos o cocos, gran positivo, gran negativo. Entonces esas 4 combinaciones nos puede dar orientar el patógeno. No nos confirma exactamente qué patógeno es específico, porque para eso es el cultivo, pero sí nos orienta, ¿verdad? Si es forma de coco o si es forma de bacilo, o si es gran positivo o si es gran negativo, ¿verdad? Entonces, como el estreptococo es el más frecuente, normalmente ponemos tratamiento empírico, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes pues se mejoran con ese tratamiento empírico, que obviamente lo dirigimos un poco si la neumonía fue adquirida en la comunidad, que ese es el bacilo más frecuente, o si fue intrahospitalaria, o incluso si es en terapia intensiva, si es un ventilador mecánico, ahí tomamos la muestra primero antes de iniciar la antibiótico-terapia. ¿Okay? Entonces, esas eran las pruebas que nos permitían llegar al diagnóstico etiológico. En el caso de los virus, ¿cuál es la prueba que normalmente utilizamos para hacer el diagnóstico etiológico? El PCR, doctora. Sí. Exacto, el PCR, ¿verdad? Entonces, la PCR o el PCR lo utilizamos entonces para el diagnóstico de los virus, ¿sí? Pero fíjense que también sirve para detectar bacterias, ¿ok? En este caso se utiliza también para el Mycobacterium tuberculosis. Pero también entonces existen otras más sofisticadas, como esta técnica de detección rápida, que nos permite, además de detectar el patógeno, empezar a ver la resistencia que pueda tener a ciertos antibióticos que se utilizan específicamente en la combinación inicial del tratamiento. Ok. Entonces, en el caso de la baciloscopía, ¿quién se acuerda cómo es la técnica de la baciloscopía o cómo se llama también? ¿O por qué se relaciona con este nombre BAR? ¿Quién se acuerda de esa partecita? Vamos a ver si lo tenemos aquí más adelante. Pero se le realiza a partir de una muestra de un esputo. Entonces se toma una muestra de esputo, ¿verdad? Y se utiliza entonces este colorante, ¿verdad? Phil-Nielsen de fucsina básica. Ese es el método tradicional, ¿sí? Y eso nos dice, perdón, si es un bacilo ácido alcohol resistente o no. ¿Okay? Y ahí nos confirmaría que se trata entonces de un Mycobacterium tuberculosis después en el cultivo. O qué tipo de Mycobacterium es. Entonces íbamos aquí. Ok, ya esto lo habíamos visto. Entonces recuerden, cuando hablamos de examen histopatológico, ¿a qué tipo de muestra nos estamos refiriendo? Una biopsia. Exacto, una biopsia, ¿verdad? ¿Y eso es lo mismo que una muestra de esputo? No, doctor. No, ¿verdad? Es distinto. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro, porque a veces nos confundimos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico inicial? Bueno, como dijimos, primero la clínica, ¿verdad? Estas características, ¿sí? La sospecha clínica. Por supuesto, el criterio radiológico, que lo tenemos aquí, que no es que sea un criterio patognomónico, pero que nos orienta, ¿verdad? Si tiene esa ubicación que vimos en la imagen. Y ya para confirmar, entonces sería el criterio bacteriológico, que es con una muestra de esputo, ¿sí? Pero así como lo hacíamos con la neumonía, pues incluso con el absceso pulmonar y por supuesto con una neumonía viral también, la muestra que vamos a obtener normalmente es el esputo del paciente, que lo obtenemos introduciendo un aparato, bueno, eso puede ser otra, o como una variante, ¿no? Pero en sí la muestra en sí, o sea, el producto biológico que vamos a analizar, en este caso es esputo. ¿Sí? No es lo mismo que hagamos una biopsia, donde vamos a agarrar qué cosa tomamos en una biopsia. Una muestra del tejido. Exacto, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener que utilizar un método, que es una pinza, que va a tomar un pedacito del tejido, bien sea pulmonar, pleural, dependiendo de dónde esté la sospecha clínica, ¿no? de la lesión. Entonces no confundan eso, ¿verdad? Lo que es la muestra de esputo, lo que nosotros expectoramos, a ese se le realiza la baciloscopía y o cultivo
¿verdad? Y acuérdense que la vaciloscopía es precisamente eso, ¿no? La tinción, que así como, o sea, sería como el equivalente del Gram, ¿sí? La tinción de Ziehl-Neelsen. ¿Okay? Que también se le llama VAR, porque VAR es como el resultado, bacilo, ácido alcohol resistente. Y el colorante en sí, o como el medio que utilizamos para teñirlo, es el colorante de Ziehl-Neelsen. Pero es el equivalente al Gram en una neumonía bacteriana. ¿Okay? Eso es lo que quiero que vayan haciendo como la equivalencia en el diagnóstico, ¿verdad? Si yo quiero hacer un diagnóstico de una neumonía, puedo hacer un Gram, ¿verdad? Para ese Gram necesito una muestra de esputo. Si yo quiero hacer una PCR, ¿qué muestra normalmente voy a utilizar? Normalmente, ¿no? Porque pues, eso puede variar. Ustedes lo han visto ahorita con COVID. ¿Qué se usa para hacer la PCR? Un hisopado. Puede ser un hisopado o puede ser incluso en sangre. ¿Okay? O sea, a eso sí varía un poquito más, dependiendo de lo que estemos buscando. Ajá. Y, bueno, ¿y cuál es la otra que vimos? Bueno, y en el caso del absceso, también puede ser una muestra de esputo. Lo único que yo tengo que hacer perdón, esa me fue la palabra, en la receta, pues, o en el récipe, o en la orden médica que diga la prueba que yo quiero, bueno, si es una vaciloscopía para detectar tuberculosis, o si es una tinción de Gram, porque para el laboratorio microbiológico yo le tengo que especificar, de esta muestra, yo lo que quiero que le hagan es un Gram, o quiero que le hagan, o sea, Gram y cultivo, o vaciloscopía y cultivo, o BK también se le llama, BK y cultivo. O quiero que le hagan igual, no sé, Gram y cultivo, pero es una muestra de un paciente con un absceso pulmonar. O sea, dependiendo de lo que yo esté sospechando, en cuanto a la clínica y a la radiología, pues hago la orden para solicitarlo de manera más específica. Ok. Bueno, aquí cuando hablamos de cultivo, en el caso extrapulmonar, sería solicitar cultivo de esa muestra, ¿no? Del sitio donde esté ubicado. Dependiendo de la ubicación extrapulmonar, se solicita cultivo de esa ubicación extrapulmonar. Ok. Aquí vamos entonces en el histopatológico. Y cuando hablamos de histopatológico, entonces ya es una biopsia. Y por eso se habla normalmente en el caso de la extrapulmonar. Es decir, podemos pedir cultivo y biopsia de esa muestra extrapulmonar. Bueno, aquí lo que ya vimos, bueno, que sea también examinada para VAR y cultivo. Okay. Cuanto más tiempo transcurre entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico, más probable es el hallazgo de la enfermedad cavitaria, obviamente. En los pacientes inmunosuprimidos, como los infectados por VIH, pueden verse signos atípicos de la radiografía de tórax, por ejemplo, infiltrados en los campos pulmonares sin formación de cavernas. También hay la tuberculosis miliar, que es más diseminada, como lo vimos en la parte de la evolución de la enfermedad. Bueno, entonces, el método tradicional, que es este que dijimos, ¿verdad? La vaciloscopía, sigue siendo satisfactorio. Cuando se sospecha una TB pulmonar, el paciente debe recoger 2 o 3 muestras de esputo, preferiblemente por la mañana, y enviarlas al laboratorio para realizar un frotis en busca de AFB o Fas bacilli y un cultivo microbiológico. Entonces, igual lo que vamos a ver son bacilos ácido alcohol resistentes, ¿verdad? Que serían estos que se ven acá, en el colorante de Ziehl-Neelsen. Eso sería el estudio equivalente al Gram. No es que sea lo mismo, sino que sería como el equivalente al estudio directo, examen directo de esta bacteria. Bueno, en cuanto a las pruebas de susceptibilidad a fármacos, también la cepa inicial de Mycobacterium tuberculosis debe ser estudiada para valorar su susceptibilidad a la isoniazida y a la rifampicina, que son los que más dan resistencia. Pero como les digo, eso se ha, digamos, aligerado un poco con el uso de esta técnica.
Ok, y cuando se detecta multidrogoresistencia, también entonces es necesario realizar ya pruebas más específicas de susceptibilidad o ampliadas para entonces poder utilizar antituberculosis de segunda línea, que ya vamos a ver cuáles son. Ok, entonces, bueno, otras técnicas diagnósticas. Bueno, por ejemplo, cuando los pacientes, como la mayoría de las veces los pacientes tienen mucha expectoración, ¿no? Que permite hacer el diagnóstico, pero obviamente hay casos que no. Entonces, bueno, pueden recurrirse a otras técnicas más invasivas o más o menos invasivas, por ejemplo, nebulización ultrasónica de una solución salina hipertónica que es inhalada por el paciente y favorece la expectoración. Otra forma es con la fibrobroncoscopía, que permite hacer un cepillado bronquial y endobronquial en pacientes que tengan signos radiológicos, o el lavado broncoalveolar del segmento afectado, que bueno, también es una técnica invasiva, ¿no? Entonces pueden haber técnicas adicionales que nos permitan obtener una muestra del esputo cuando el paciente no tiene suficiente expectoración. Pero sigue siendo, digamos, la clásica, el criterio bacteriológico. O sea, cuando el paciente expectora bien, pues hacer la baciloscopía y cultivo, ser posible las dos, para confirmar el diagnóstico. También existe el diagnóstico de infección latente, que es la prueba cutánea de la tuberculina, o PPD, ¿verdad? Que se ve limitada un poco por la subjetividad de la interpretación de la reacción cutánea, puede ser por el deterioro del producto o por variaciones entre uno y otros lotes, ¿no? Son comunes las reacciones falsas negativas en individuos, sobre todo con los inmunodeprimidos, es donde es más difícil detectar la positividad de la prueba, o incluso en pacientes con tuberculosis grave o con micobacterias no tuberculosis, que no suelen ser frecuentes, pero que también pueden presentarse, o pacientes que aunque están vacunados, aún así adquirieron la enfermedad. Y es positivo si es mayor a 15 milímetros. Entonces, esta sería la forma correcta de leer el resultado, ¿verdad? Solo la zona de enrojecimiento, y esta sería una forma incorrecta. O sea, que vaya hacia todo el eritema completo, sino sería solamente la zona más afectada. Bueno, esto sería entonces como el resumen de la parte clínica y para el diagnóstico. Entonces, resumiendo, tendríamos siempre le hago como la equivalencia con la neumonía, o sea, en cuanto a diagnóstico me refiero, con la neumonía, con o sea, las que hemos visto hasta ahora, las infecciones virales y el absceso pulmonar, que son las infecciosas que hemos visto hasta ahora, porque aun cuando puede ser que en ciertos centros hospitalarios, pues, no sé, directamente vayan a una técnica invasiva, o en otros países tengan otros criterios establecidos para el diagnóstico aún más específicos, vean como en enfermedades que son de control epidemiológico, o sea, que tienen que ser reportadas sí o sí, como por ejemplo la tuberculosis, se tiende entonces a establecer pautas, vamos a decir, un poco más específicas para que la gente, o sea, el personal de salud, tenga un poco más claro qué voy a hacer con ese paciente, ¿verdad? Y no se pierda, porque si yo dudo, el paciente se pierde. Y ahí lo dejamos de tratar, de confirmar el diagnóstico, por supuesto, y lo peor, de evitar la diseminación de la enfermedad. Entonces, por eso son de reporte obligatorio, ¿no? Entonces, el recordar que todas estas técnicas, bueno, pueden variar en la medida en que la ciencia en el área de la biología pues, molecular y todas estas técnicas de diagnóstico van evolucionando, bueno, puede que cambien las pautas, ¿no? Pero lo básico, o sea, digamos, lo elemental que habría que pedirle a un paciente en quien sospechamos de tuberculosis, ¿qué sería entonces, según lo que vimos ahorita? ¿Quién me puede resumir cómo haríamos el diagnóstico? Por ejemplo, no sé, vamos a escoger aquí Erika. Erika Alexandra. Erika.
Luisa. Ya, bueno, primero sería la clínica, abordar la clínica. Luego serían las pruebas, las distintas pruebas, sea un bar, un cultivo. Bueno, de cajón iría una radiografía también. Dependiendo, ¿no?, de eso, si nos da positivo o negativo. También las pruebas de PCR. Y también sería el estudio histopatológico. Y luego sí sería, bueno, hacer el diagnóstico diferencial y finalmente, pues, el tratamiento. Ok, entonces, fíjense que tenemos varias opciones. Lo que recomienda el Ministerio de Salud es que nosotros primero tenemos que reportar, ¿verdad?, que ese caso existe o es probable. Y normalmente el Ministerio de Salud es el que se encarga de todo, ¿ok? Del diagnóstico y por supuesto, más aún del tratamiento, el diagnóstico confirmatorio. Entonces el criterio clínico es el que nosotros primero vamos a detectar. Luego el criterio bacteriológico, que es lo primero que va a incluir la baciloscopía y el cultivo, ¿no? Ahora, en la guía del ministerio también incluye como pauta el PCR. Lo que pasa es que sabemos que no en todos lados se realiza de manera, o sea, la mayor parte de las veces es costoso, pues, para un paciente. Y más recientemente incorporó esta prueba, ¿verdad?, que es la técnica de detección rápida. ¿Sí? Entonces, lo ideal es, ante la sospecha, reportar el caso para que la persona pueda hacerse esta prueba de detección rápida. ¿Okay? Ajá. Pero también existe la opción, pues, de la baciloscopía y del cultivo, el clásico, ¿okay?, digámoslo así. Okay, entonces tenemos, digamos, esas, vamos a contarlas, 1, 2, o sea, 1 la baciloscopía, 2 el cultivo, que normalmente se piden los dos al mismo tiempo, 3 la PCR, y la que establece el ministerio, que es la prueba de detección rápida. ¿Okay? Ajá. Entonces nos ayudamos de la clínica, de la radiología y todas estas pruebas de detección diagnóstica. Okay. Ya las otras más sofisticadas, bueno, en caso que haya una alta sospecha, pero que el paciente no tiene una buena expectoración y no se puede corroborar el diagnóstico. Bueno, ya esto sería para sospecha de infección latente. Y entonces con el tratamiento, ajá, sí, ahorita la dejo entrar. Lo que pasa es que si les pregunto y no contestan, yo asumo que no están en la clase. Entonces simplemente los retiro. Ok, entonces dentro del tratamiento. Entonces fíjense, aquí esto sí es directamente de la guía del Ministerio de Salud. O sea, no quiere decir que lo otro no, lo otro también está, pero digamos en otro formato. Me refiero directamente que ahí está en este mismo formato. No es necesario estudiarse toda la parte de tratamiento de lo que está en la guía, ¿no?, sino lo que les resumí aquí en la clase. Entonces tenemos estos grupos de tratamiento, el grupo 1, el grupo 2, 3, 4 y 5. El grupo 1 es el de primera línea, que son, y por eso todos fíjense que tienen iniciales, ¿no? Entonces ya se utilizan estos términos cuando se asignan el tratamiento, todos tienen iniciales. Pero el clásico, o sea, el de primera línea es isoniazida, que es la H, rifampicina, que es la R, piracinamida, que es la Z, y etambutol, que es la E. ¿Okay? Normalmente, entonces, esos 4 son la combinación básica inicial, ¿no?, para un paciente que sea sensible. Está también la rifabutina y la streptomicina. Pero estos, como ustedes ven aquí, no constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos. En el grupo 2 tenemos las fluoroquinolonas, levofloxacina, moxifloxacina y ciprofloxacina. Bueno, en este caso, por ejemplo, la ciprofloxacina tiene una alta tasa de resistencia en Ecuador, entonces no se utiliza de manera rutinaria.
En el grupo 3 serían los de segunda línea, está la kanamicina, micacina y capromicina. Bueno, y así siguen, ¿verdad? El grupo 4 y el grupo 5. Entonces, no se tienen que aprender todo esto, solamente nos vamos a concentrar en el tratamiento inicial, ¿ok? Porque como les digo, estos casos los trata el Ministerio de Salud. Estas son drogas que las administra el Ministerio de Salud. Pero bueno, sí tienen que saber cuál es el tratamiento inicial pues, de una tuberculosis. Y obviamente, bueno, cómo se hace el diagnóstico. Entonces, el esquema que se van a aprender es el esquema para la tuberculosis sensible. ¿Sensible a qué? Bueno, al tratamiento de primera línea, ¿sí? Que sería el grupo 1. Entonces, este tratamiento se usa en casos nuevos o antes tratados sin evidencia de presentar TBDR. ¿Qué es TBDR? Tuberculosis. Tuberculosis drogoresistente. ¿Tuberculosis qué? Drogoresistente. Drogoresistente, ¿verdad? Siempre que vean este DR es drogoresistencia. Okay. Entonces, existe el tratamiento para estos casos, ¿no? Acortado, estrictamente supervisado, se llama así. Tratamiento acortado, estrictamente supervisado, en estas iniciales. Que consiste en un ciclo de tratamiento que dura 6 meses. Este es el tratamiento básico inicial. Y siempre se denomina así con estas siglas. 2HRZE sobre 4HR. Entonces, si nos vamos al cuadrito anterior, vemos que cada una de estas letras está ahí representada, ¿verdad? HRZE. Entonces, si vemos los números, miramos el tratamiento total, o sea, ese sería el tratamiento básico, elemental, para una tuberculosis sensible, ¿sí? Si hoy en día, por ejemplo, vemos que hay en la prueba, en la prueba de detección rápida, fíjense que ya de aquí de una vez de entrada, aparte del diagnóstico confirmatorio, nos detecta qué cosa, resistencia a qué. Rifampicina. Exacto, a rifampicina. Ajá, resistencia a rifampicina. Entonces ya aquí estamos, digamos, más claro o ya ganamos un pasito adelante, ¿no? De ver si esa persona es resistente a la rifampicina. Entonces, si no hay... Es que a veces cuando retrocedo se me... Aquí el tratamiento. Ajá. Entonces, en el caso de que sea una tuberculosis, que sea un caso nuevo, o antes tratado, pero sin evidencia de tuberculosis, de drogoresistencia, ¿okay? Entonces utilizamos este tratamiento, que es el tratamiento cortado estrictamente supervisado. Entonces, ¿qué significa? 2 meses de los 4 medicamentos y 4 meses de isoniazida y rifampicina, ¿verdad? Que serían estas dos. ¿Sí? 2 meses de los 4 y 4 meses de HIR. ¿Qué es HIR? Perdón. Isoniazida y rifampicina. Entonces, ese es el tratamiento básico de la tuberculosis sensible, que son estos dos grupos, casos nuevos, pacientes ya tratados, pero que no tienen evidencia de presentar drogoresistencia. Por lo tanto, habría que corroborar pues, que no tienen la drogoresistencia. Ok, entonces la combinación de ellos, ¿verdad? De primera línea, antituberculosis, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces, ¿cuáles son esos casos? Son casos nuevos con tuberculosis bacteriológicamente positiva, o sea, ya confirmada, ¿no? Casos nuevos con tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico. ¿Okay? Esos casos que son pues altamente sospechosos y que tienen una clínica pues muy característica. Y casos nuevos con tuberculosis extrapulmonar, excepto el sistema nervioso central y el osteoarticular, porque bueno, por las barreras que están allí,
a nivel articular y a nivel de las meninges, pues se usan otros fármacos. Ok. El esquema para casos con riesgo y evidencia de tener multidrogoresistencia. Entonces, en estos casos, vamos a utilizar fármacos de segunda línea, como canamicina o capromicina. Estos son endovenosos. Dentro de los orales tenemos las quinolonas, también tenemos la etianamida, la cicloserina y el ácido paraminosalicílico. Y también se pueden utilizar fármacos del grupo 5, bueno, como la amoxicilina ácido clavulánico, el linezolid y mepenem, pero estos son casos donde hay multidrogoresistencia. También es importante resaltar que la localización de la enfermedad pulmonar o extrapulmonar no es decisoria del esquema de tratamiento, sino principalmente el antecedente de tratamientos previos, ¿no? Esto, bueno, exceptuando los casos que les mencioné previamente, que es sistema nervioso central y osteoarticular. Entonces vemos, el tratamiento básico sería ¿verdad? De tuberculosis sensible. En los multidrogoresistencia, o que tienen riesgo de tener ello, pues tenemos varias líneas, ¿verdad? Segunda línea, ahí por vía endovenosa, por fármacos orales o los fármacos del grupo 5. Ok, otras recomendaciones en cuanto a tratamiento, se recomienda que el tratamiento sea estrictamente supervisado. Por eso es que precisamente se hace el control o el seguimiento de estas personas a través del personal del Ministerio de Salud. Entonces, 100% observada y en el 100% de las dosis. Para que el consumo del tratamiento sea vigilado estrictamente por personal del Ministerio de Salud. También se recomienda realizar vaciloscopía mensual para el seguimiento del tratamiento. ¿Cuál sería el sinónimo de la vaciloscopía entonces? ¿Quién recuerda cómo también se llama o qué se hace, en qué consiste? Doc, básicamente es el sinónimo del VAR o es la prueba en la que se analiza pues con el esputo, la muestra. Exacto. Se analiza el esputo con la tinción de Siemens. Perdón. Okay, entonces eso sería mensual para el seguimiento del tratamiento, ¿ves? Porque es una manera de ver si en algún momento la persona igual no mejora y está haciendo resistencia al tratamiento. Okay, y para el tratamiento de un caso de tuberculosis sensible antes tratada, en la que se comprueba sensibilidad a drogas de primera línea, debe usarse como primer esquema, bueno, el mismo que utilizamos, pero con especial cuidado en el seguimiento bacteriológico. O sea, es el mismo tratamiento, pero el seguimiento debe ser más estricto. En el caso de tuberculosis infantil, el mismo esquema, solo que, bueno, adaptando las dosis según lo que está aquí indicado, ¿verdad? 10 miligramos por kilo para isoniazida, 15 miligramos para rifampicina, 35 miligramos por kilo y 20 miligramos por kilo para etambutol. Algunas observaciones en el embarazo, bueno, se recomienda que antes de iniciar un tratamiento se detecte si la persona está embarazada, o sea, si es mujer pues en edad fértil, si está embarazada o no. No se recomienda utilizar aminoglucósidos. Se recomienda que las mujeres embarazadas realicen sus controles prenatales, o sea, igual que dentro de su control prenatal normal. Y el inicio del tratamiento está recomendado para el segundo trimestre. En caso de que la afectación sea severa, bueno, se evalúa el riesgo-beneficio, ¿no? Durante el primer trimestre. Y en este caso, los medicamentos recomendados son cicloserina, etambutol, piracinamida, el ácido paraminosalicílico, amoxicilina clavulánico y fluoroquinolona. Y en los casos severos que requieran el uso inyectable, se recomienda utilizar capromicina 3 veces por semana. ¿Cómo es el monitoreo de los casos de TB sensible? Bueno, como dijimos, en forma mensual con vaciloscopía. Si la vaciloscopía es positiva el segundo mes, se recomienda enviar al laboratorio la muestra de esputo respectiva para el cultivo y de preferencia utilizar el método molecular para verificar la sensibilidad a la rifampicina. Bueno, esto, como vimos, ya digamos, está solventado por el uso de la prueba que le pusimos aquí anteriormente, ¿verdad? Que es la que se utiliza hoy en día, recomendada por el ministerio, porque ya aquí
se detecta la sensibilidad a la rifampicina. ¿Okay? Pero como esto está en la guía y esa actualización salió después, entonces, bueno, eso todavía aparece allí. Y se recomienda prolongar la primera fase si no hay conversión bacteriológica, hasta contar con el resultado del cultivo y la prueba de sensibilidad que certifique que es sensible. Es decir, el seguimiento, lo ideal es hacerlo de manera mensual para verificar si realmente la persona está respondiendo al tratamiento, y verificar si en algún momento se hace resistente a alguna de las drogas. Bueno, en cuanto al monitoreo de casos con multidrogoresistencia, también en ellos sí se recomienda tanto vaciloscopía como cultivo. Fíjense que en los anteriores es solo vaciloscopía. Aquí sí se les pide de forma mensual vaciloscopía y cultivo, sobre todo durante la primera fase del tratamiento y también en la segunda fase con énfasis en el 6º mes. Y también se recomienda realizar el control radiológico como estudio complementario al inicio y al egreso hospitalario. Bueno, eso sería como el resumen del tratamiento, ¿no? Entonces, fíjense, hay muchos fármacos, como vieron aquí en la primera cuadro o tabla, donde se muestran los de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. En realidad no se los tienen que aprender todos. Sí recordar, por supuesto, que los de primera línea, sobre todo los primeros 4, que son la combinación que se utiliza para los casos sensibles, porque es el tratamiento, pues, digamos, universal y más utilizado todavía en Ecuador. Para estos 3 grupos de casos, y bueno, obviamente que el seguimiento siempre va a ser básicamente a través de la vaciloscopía, y en caso que sea necesario, pues se hace la vaciloscopía más el cultivo. Bueno, con algunas variaciones en niños, en cuanto a las dosis, en embarazadas, o algunos fármacos que no se utilizan en ellas. Y bueno, recordar cómo es el monitoreo y el seguimiento de estos pacientes. Bueno, entonces ahorita los voy a dividir en grupos. Ya antes de eso les voy a... Déjenme ver si tengo aquí abierto directamente lo del UpToDate para explicarles en qué va a trabajar cada uno de los grupos. Entonces van a hacer un resumen de varios. Para compartirles ya. Entonces van a buscar en UpToDate tuberculosis pulmonar, la parte que dice diagnosis o pulmonar de tuberculosis, y nada, un telescopio esto en el chat. Sí, entró, ok. Entonces van a leer desde, ya les voy a decir, fíjense que hay una introducción, una aproximación diagnóstica general, la resistencia, las sospechas de resistencia, la obtención de las muestras, del esputo, por broncoscopía, por biopsia, otros especímenes, ok. Eso no lo van a leer. El diagnóstico tampoco, no vamos a ir directamente a la parte microbiológica. Okay. Entonces sería desde aquí. Radiografía no, desde microbiológica. Desde aquí. Desde la parte microbiológica. Entonces ya les voy a poner ahí en la tarea. Acuérdense que estas tareas que hacemos aquí en la clase es para su nota de la práctica. ¿Okay?
Por cierto, hablando de la práctica, acuérdense entonces para los que, porque no sé si estaban todos cuando lo dijimos al principio. Entonces recuerden que el horario va a ser para, o sea, tanto para el grupo que les, obviamente que sería para los primeritos 3, ¿no? Que de estar ahí antes de las 2. Para empezar la práctica a partir de las 2 de la tarde. Entonces, más o menos, la verdad que con, bueno, ustedes con intubación, la verdad que más, tardamos como media hora, más o menos, a veces un poquito menos, pocas veces un poquitito más. Ahorita hay una persona que contrataron allí, o sea, aparte de Denis, sí conocen a Denis, ¿verdad? Porque es que ustedes como no han vuelto a la práctica, no me acuerdo. Ay, sí, Sí, doctor. Ok. Entonces, aparte de Denis, está una señora, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero que la contrataron y está trabajando ahí en el laboratorio. Yo hice práctica el lunes, hicimos con los chicos de endocrino. Y chévere con ella porque ayuda bastante, o sea, está ahí pendiente de que ustedes vayan entrando rápido. En cambio, con los grupos anteriores yo tenía que ir a llamarlos y entonces a veces se tardaban un poquito, bueno. Entonces, de verdad que me rindió bastante el periodo de tiempo. Entonces, como les digo, normalmente tardábamos media hora, a lo mejor ahorita con ella, porque ella los va llamando, entonces les dice, lávense las manos, váyanse preparando, entonces de manera que vayan, apenas sale un grupo, entra el otro. Entonces puede hacer que duremos menos de media hora, ¿no? Que a veces, como les digo, en intubación no es que sea difícil, es un procedimiento sencillo, pero como el maniquí en sí es un poquito rígido, entonces hay algunos que lo hacen rápido, otros les cuesta un poquito más. En promedio sí nos tardamos la media hora. Entonces lo que les quiero aclarar es que no esperen llegar 5 minutos antes, porque a lo mejor pues ya nos vamos a ver desocupados y la idea es que, bueno, sale uno y entra el otro, y así nos podemos ir más temprano. Entonces, a partir de las 2, cada más o menos pongamos entre 20 y 30 minutos, entraría el siguiente, los otros 3 y los otros 3, o 4, no sé si hay algún grupo de 4 en el paralelo de ustedes. Y el siguiente, o sea, nosotros el siguiente grupo que es dentro de 3 semanas, bueno, igual, sería a partir de las 2. O sea, los primeros, no sé, 16, creo que son ustedes 32, entonces los primeros 16 irían la semana próxima a las 2, o sea, a partir de las 2, y los siguientes 16 dentro de 3 semanas. O sea, la misma planificación, solo lo que cambió fue la hora de ingreso, a las 2 de la tarde. Que por cierto, bueno, se las confirmo porque Denis me dijo que a él le pasa en la programación semanal. Entonces no está seguro si, claro, como yo lo pasé a las 3:30 porque pensaba darles la parte teórica antes, pero veo que sí es complicado eso, pues, complica la entrada, la llegada ya. Entonces le pregunté si se podía, me dijo que sí, lo que pasa es que él no sabe si hay otro grupo que vaya a estar a las 2. Entonces queda solamente esperar la confirmación, que me dijo que el viernes me confirma si hay otro grupo que, o sea, de otra práctica, pues que necesite el laboratorio a las 2, entonces él ve si me puede ubicar en otra sala. O sea, que yo estaré en contacto con su presidente para entonces avisarle si efectivamente sería a las 2 y en qué parte. Normalmente, acuérdense que ustedes van a ingresar, o sea, digamos, el control, pues el chequeo se los van a hacer en el dispensario. Ahí simplemente le están, bueno, por lo menos eso hicieron el lunes, les toman la temperatura y ya. Entonces, bueno, suben allá a las áreas del laboratorio de destreza y ahí hay como vamos a decir así, hay como una carpita donde están unos lockers, ahí se lavan las manos, y esperan a que esta persona los llame. Bueno, la práctica normalmente, como les dije, la hacemos en hospitalización, o sea, en segundo piso. ¿Se han ido ustedes al segundo piso del laboratorio de destreza? ¿Se han tenido alguna práctica ahí? ¿O solo en semiología abajo? Solo abajo, doctor. Ok. Bueno, entonces cuando suben, ahí tienen que, bueno, seguir el pasillo, es casi uno de los últimos. Bueno, que ella tal vez los orienta ahí, porque ahí se tienen que lavar las manos, se colocan en esa parte es donde se colocan su gorro, sus guantes, el tapaboca, por supuesto que lo tienen que tener, y sus botas, parece llevar también sus botas.
Y luego en la sala, a ver, está a mano izquierda, bueno, ahí dice hospitalización. En todo caso, bueno, si hay algún cambio, bueno, se lo vamos diciendo o sea, si en el momento nos cambian para otra sala, pues ahí nos vamos cambiando, eso no hay mayor problema. Lo único que, bueno, si traten entonces de estar un poquito antes de las 2 en el dispensario para que entonces podamos empezar a partir de las 2, ¿ok? O por lo menos, no sé, 2:15, algo así, ¿no? Que lleguemos a las 2 y vayamos subiendo y así vamos para ir aligerando el procedimiento. Bueno, eso en cuanto para recordarles por si alguno no estaba desde el principio oyendo el cambio de la hora. Ok, bueno, entonces vamos a leer esta partecita de la parte microbiológica para que vean, bueno, otras pruebas que hay también, ¿no? Pero entonces ahorita les pongo ahí exactamente la distribución de cada grupo y sería hasta, ven que aquí está el que se está usando. ¿Por qué? Porque permite ver el bacilo y además permite ver la resistencia a la rifampicina. Entonces ya ahí se adelanta un paso en el tratamiento. Entonces sería hasta aquí, porque ya estos de orina no se utilizan tanto. Ok. Entonces les voy a poner ahí en la tarea, pues los voy a dividir en 4 grupos y cada grupito le va a tocar un pedacito. Entonces hacen un resumen y lo presentamos al final y ya. Okay. Entonces recuerden, el tema que van a buscar ahí en OutToday, si quieren lo van buscando de una vez, es la parte que dice diagnóstico de tuberculosis pulmonar en adultos. Ok, entonces denme un momentico para colocarles ahí en la tarea lo que le va a tocar a cada grupo y ya los distribuyo. Sí, Doc, ya le comparto enseguida. Bueno, nosotros realizamos el análisis de la primera parte. Básicamente, vamos a hablar un poco del frotis de Sputo con bar y también de los cultivos de las micobacterias. Nos hablaba un poco el tema sobre las pruebas de susceptibilidad a fármacos, que estaban basadas principalmente en los cultivos convencionales, de donde se determinan los fenotipos. Y estos van a ser el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis farmacoresistente. Por lo general, las pruebas moleculares para la tuberculosis farmacoresistente van a tener un tiempo de respuesta mucho más rápido que las de TS basadas en cultivos y bueno, pueden orientar a las decisiones de tratamientos iniciales hasta que las de ST, perdón, basadas en los cultivos pues se encuentren disponibles. En cuanto a los fortis del esputo con bar, pues habla sobre los bacilos ácido resistentes, cuyas iniciales son BFA. Y bueno, la detección es la herramienta de diagnóstico de la tuberculosis más rápida y más económica que existe. Esta puede prepararse a partir de muestras clínicas o también preparaciones concentradas ya preparadas. Este esputo debe ser de buena calidad y debe tener un volumen de unos 3 ml. Por lo general, los prótesis con bar de esputo son menos sensibles que la amplificación del ácido nucleico o el cultivo. Esto se debe a que se necesitan aproximadamente 10.000 bacilos por ml para que se puedan detectar las bacterias en el frotis. Y bueno, también se usa la microscopía óptica convencional. Por lo general, la sensibilidad de esta prueba es del 45 al 80%, mientras que su valor predictivo positivo está entre el 50 al 80%. La sensibilidad aumenta con la concentración de la muestra y puede llegar hasta un 90%, por lo que es importante que en pacientes con una pequeña carga de microorganismos la sensibilidad del frotis teñido está disminuida. En pacientes ya infectados con VIH, la sensibilidad del frotis del esputo disminuye debido a que las cavidades pulmonares ya ocurren con menos frecuencia y la carga de microorganismos es menor en infección por VIH.
Y en estas áreas con alta cero prevalencia de VIH, la sensibilidad del esputo es del 20 al 30%. Sin embargo, la especificidad del esputo puede ser mayor al 90%, tanto en pacientes infectados con VIH como los que no están infectados. La tinción ácido resistente se basa en la capacidad de las microbacterias para retener la tinción. Esto debido al ácido mineral o una solución, esto con el ácido mineral o una solución ácido alcohólica. Las dos técnicas más comunes para la tinción en estas pruebas son la de Nielsen y la de Quinjón, que son a través de microscopía de luz y el procedimiento más rápido fluorocromos detectables. Por lo general se prefiere esta técnica ya que es 10 veces más sensible que los métodos de carbofusina que utilizan microscopía de luz. En cuanto al cultivo de micobacterias, pues las técnicas de cultivo convencionales, pues principalmente son técnicas sensibles para la detección de la tuberculosis y estas pueden detectar tan solo 10 bacterias por ml. La sensibilidad y especificidad del cultivo de esputo están entre el 80 y el 98%. Existen 3 tipos de medios de cultivo, que son a base de huevo, uno a base de agar y líquido. Bueno, también existen otros caldos comerciales para realizar los cultivos. Por lo general, el crecimiento en medios líquidos es más rápido que el crecimiento en medios sólidos. Este crecimiento tiende a ser ligeramente mejor en un medio con base de huevo, pero el crecimiento es más rápido en un medio de agar. Y esto permite también examinar la morfología de las colonias y a su vez la detección de cultivos mixtos. Por lo general, los sistemas de cultivo en caldo líquido automatizado utilizan colorímetros para la detección de micobacterias. Es importante para poder detectar el micobacterium tuberculosis. Las muestras deben inocularse en al menos un recipiente de un medio sólido y luego ya se pueden usar como dentro de un caldo de cultivo. Por lo general, los cultivos a base de huevos son útiles para la detección de cepas que pueden no crecer en otros medios. En cambio, los sistemas de líquidos automatizados sí deben examinarse en busca de crecimiento en al menos cada 2 o 3 días. Y el crecimiento de medios sólidos es 1 o 2 veces por semana. Ya cuando se detecta el crecimiento, se debe procesar una muestra y enviarla al laboratorio para la referencia y a su vez la identificación de la especie y también realizar pruebas de susceptibilidad a los medicamentos. La identificación de especies puede realizarse mediante la hibridación del ácido nucleico con una sonda de ADN a ARN y a través de cromatografía líquida de alta presión. También pueden usarse medios bioquímicos o espectrofotometría de masas. Ya en muchos laboratorios ahora se usan algunos sistemas denominados MALDI-TOF que pueden identificar cualquiera de las múltiples micobacterias en cultivos determinados sin ningún problema. Y esta es nuestra introducción, nuestra parte. Ok. Bueno, entonces recuerden igual, sigue siendo el cultivo y en este caso el examen directo sería el examen con la coloración de Sil-Nielsen, o sea que lo vemos al microscopio. Okay, hay otras tensiones allí, pero digamos que esa es la más clásica, okay, que es la vaciloscopía. Okay. Okay, entonces el segundo grupo. Ya, doctora, ya le proyectamos. Ya. Bueno, a nosotros nos tocó tanto de las pruebas de susceptibilidad a los fármacos como de las técnicas de cultivo rápido. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad a los fármacos, esta se mencionaba que eran el estándar de oro para el diagnóstico de la tuberculosis susceptible y resistente a los medicamentos, que permite comparar tanto el crecimiento en un medio que contiene fármacos como el crecimiento en un medio de control y de esta forma establecer la presencia o ausencia de una farmacoresistencia. Además, se podían utilizar medios sólidos y con un horario de calidad que era de al menos un mes, o también medios líquidos que tenían un horario de calidad del consumo basado de al menos 7 días. La diferencia entre resistencia y la susceptibilidad a los fármacos se iba a establecer a través de la concentración crítica, que era en donde el nivel del fármaco en el medio de cultivo inhibía el 95% de las cepas de tuberculosis de tipo salvaje, o sea que no han sido expuestas al fármaco, pero estas no se suprimían, pero no iba a suprimir el crecimiento de las cepas resistentes. Algunos, también mencionaba aquí que algunos fármacos como la isoniazida
se iban a probar de forma rutinaria a más de una concentración, ya que es un fármaco que iba a demostrar una resistencia a una concentración más baja, pero la susceptibilidad a una concentración más alta. Puede utilizarse en un régimen de tratamiento si es posible tanto alcanzar concentraciones séricas suficientemente altas y de esta forma superar la resistencia a la concentración más baja y evitar la toxicidad. En cuanto a la concentración crítica, esta también nos permite informar la susceptibilidad a los medicamentos de la mayoría de las otras bacterias. Y en cuanto a la prueba de concentración inhibitoria mínima, esta se mencionaba que consiste en hacer crecer el organismo a una serie de concentraciones de fármaco para poder identificar la concentración del fármaco más baja que iba a inhibir el crecimiento de las bacterias. Y solía utilizarse para determinar la resistencia a fluoroquinolonas o agentes inyectables. La identificación de la resistencia a la isoniazida también nos debía impulsar para la realización de pruebas de sensibilidad a las fluoroquinolonas, y la identificación de la resistencia a la rifampicina o a más fármacos de la primera línea, en cambio nos debe impulsar a pruebas de susceptibilidad para los fármacos ya de segunda línea. Ahora, en cuanto a las técnicas de cultivo rápido, estas se empleaban tanto en medios líquidos, pero se empleaban el uso de medios líquidos en lugar de sólidos, y las herramientas se incluyen el tubo indicador de crecimiento de micobacterias y también el ensayo de susceptibilidad de fármacos de observación microscópica. En cuanto al primero, el tubo indicador de crecimiento de micobacterias utilizaba el cultivo líquido para evaluar si las micobacterias crecen en ausencia o presencia de diversos fármacos antituberculosos, y si se detecta un crecimiento en presencia de algún medicamento, se iba a considerar que el organismo es resistente al mismo. Los resultados a través de esta técnica pueden tardar varios días y su disponibilidad es más rápida en relación con cuando se usa el cultivo sólido convencional. En cambio, en el ensayo de susceptibilidad de fármacos de observación microscópica, este era un ensayo de crecimiento rápido que usaba medios líquidos para la detección del complejo de Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a la isoniazida y la rifampicina. Aquí se usaban dos medios, con fármaco y sin fármaco, los cuales se iban a inocular con muestras de esputo, donde se examina el cultivo microscópicamente en busca del crecimiento, y el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis en el medio sin fármaco reflejaba un cultivo positivo. Si es que existía un crecimiento en ambos medios, significaba que existía una resistencia al fármaco. El tiempo de la respuesta en este caso es de 7 días y puede ser también usada en baciloscopía positiva como negativa. No estaba aprobado por la FDA y no se usaba de manera común en los laboratorios de Estados Unidos. Ok. Bueno, para no hacerlo tan largo, no hago más comentarios, porque realmente son conceptos microbiológicos, solo que recuerden que hay otras opciones, pues aparte de las que describe la guía del ministerio. Esa es más que todo la idea de revisar esta, y que por eso probablemente esa parte siempre se va a actualizar, incluso mucho más que el tratamiento, ¿no? Para hacerlo de manera más efectiva y rápida. ¿El siguiente grupo? No se oye nada, por si están hablando, tienen el micrófono apagado. Ay, perdón, doctora. Ya, bueno, voy a empezar con las pruebas moleculares. Bueno, estas nos dice que son se utilizan para detección del ADN del complejo de este microorganismo, que es el Mycobacterium tuberculosis, y mutaciones asociadas a la resistencia con ciertos medicamentos. Nos decía que hay dos tipos de ensayos moleculares que se realizan en esta prueba, que son las pruebas basadas en sonda de no secuenciación y los ensayos basados en secuencias.
Bueno, con respecto a la primera, hablar brevemente, dice que se puede detectar si hay una mutación genética, pero no pueden proporcionar información de la secuencia para una mutación específica. Esto es importante porque no todas las mutaciones confieren resistencia a los medicamentos, porque también hay tipos de mutaciones como la mutación silenciosa que puede ser detectada por ensayos basados en sondas y señala la resistencia a pesar de que el cultivo no demuestre en sí una resistencia. Y la otra que son los ensayos basados en secuencias que proporcionan información sobre la naturaleza de mutación específica y predicen la resistencia con mayor precisión. Estos resultados sugieren una resistencia que se confirma con un ensayo, a diferencia del otro que sí son o están basados por un cultivo. Bueno, todas las pruebas moleculares de resistencia a los medicamentos siempre deben ser confirmadas por el cultivo. Por eso son las pruebas NAA, que eran por las siglas en inglés, que eran, no recuerdo bien, pero era algo del el ácido ribonucleico del microorganismo, que bueno, trata de amplificar una secuencia del ácido nucleico específica que puede ser detectada a través de una sonda de ácido nucleico. Y bueno, esto iba a servir para detectar la resistencia del medicamento hacia genes específicos. Bueno, algunos se utilizan para el diagnóstico rápido. Este es más sensible, esta prueba de la detección del ácido ribonucleico del microorganismo es más sensible en el frotis que en el cultivo y ayuda a distinguir las micobacterias tuberculosas de las no tuberculosas y demuestra la presencia de tuberculosis en la prueba bacilo ácido alcohol resistente que son negativas. Hay que tener muy en cuenta que que no reemplaza al frotis y que bueno, se lo mantiene como su última importancia a la hora del diagnóstico de tuberculosis y la sensibilidad a fármacos. Ya, es importante tener en cuenta en las muestras, tanto en las respiratorias, con frotis positivo para VAR, si tienen una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%, y con frotis negativas, la especificidad la sensibilidad baja, 75.88, de 75 a 88, y la especificidad es del 95%. Entonces, se puede decir que un resultado positivo de esta prueba apoya el diagnóstico de tuberculosis junto a criterios clínicos y epidemiológicos. Y por tanto, esta positividad del frotis junto a esta prueba positiva se considera suficiente para diagnosticar la tuberculosis. Si es que existe un resultado negativo de la prueba, no va a ser suficiente como para descartar el diagnóstico de una tuberculosis activa o resistente a fármacos. Y bueno, los resultados finalmente se van a analizar siempre junto con estos resultados del bacilo ácido alcohol resistente, que ya lo va a explicar mi compañera. Ya, continuando con el resumen de esta prueba, también nos mencionaba que en el caso de los resultados falsos positivos podían ser por varias cuestiones. Primero nos mencionaba que podía dar falso positivo debido a un entorno de la contaminación o un error de laboratorio. Asimismo, la NAA puede detectar ácido nucleico de organismos muertos y vivos, por lo que la prueba puede seguir siendo positiva incluso después de la terapia adecuada. Al momento de que obtenemos el valor predictivo negativo de una prueba de NAA, es útil ya que nos va a permitir decidir interrumpir el aislamiento respiratorio, reducir el tratamiento innecesario y las investigaciones de contactos. También nos mencionaba que esta prueba es apropiada solo para fines diagnósticos iniciales y no se puede utilizar para monitorear la respuesta del tratamiento. Para seleccionar una prueba de NAA, se guía por la disponibilidad local, la sospecha de resistencia a los medicamentos, los patrones de resistencia locales y la historia clínica, que también nos mencionaba que se puede considerar pruebas de susceptibilidad previas al fármaco y regímenes de tratamiento previo. ¿Puedes bajarle, por favor? Ya, bueno, en este cuadrito podemos observar la resistencia y cómo la podemos detectar. En el caso de la resistencia a rifamicina y la isoniazida, nos mencionaba que se podía detectar mediante el expert MTB-RIF o MTB-DR+,
Y en el caso de la resistencia a fluoroquinolonas y los agentes inyectables, lo podíamos detectar mediante la MTBDR-SL. En el caso de los pacientes en riesgo de tuberculosis multiresistente con prueba NA positiva utilizando una plataforma de ensayos que no prueba resistencia a los fármacos, deben someterse a pruebas moleculares para resistencia a la rifamicina. Asimismo, también nos mencionaba que la FDA aprueba que se realicen pruebas MTD amplificadas en pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar con frotis positivo o también puede ser negativo y menos de 7 días de tratamiento. Y esto tiene la finalidad de detectar tuberculosis, pero no la farmacoresistencia que se presente. Mientras que el ensayo EXPERT MTB-RIF se realiza en el esputo de pacientes sin tratamiento o con menos, bájale, por favor, o con menos de 3 días de tratamiento con la finalidad de detectar la resistencia de la tuberculosis a la rifamicina. Las pruebas NAA también pueden realizarse para que no sean secreciones respiratorias, aunque no está aprobada por la FDA. Por otro lado, algunos laboratorios desarrollan pruebas de NA interna en estas muestras y la Unión Europea respalda un uso más amplio de pruebas moleculares para el diagnóstico y pruebas de susceptibilidad a medicamentos en muestras de esputo. Eso sería todo. Ok, vamos con el otro grupo. Ya, bueno, nosotros hablamos de las últimas pruebas del ensayo EXPERT, MTB, de la resistencia de la rifamicina. Bueno, como pequeña introducción, esto se trata de un ensayo llamado el tipo molecular Beacon, que es utilizado para detectar al agente Mycobacterium tuberculosis y las mutaciones, sobre todo las resistencias de la rifamicina, que se mencionaba que estos se daban en el gen RPO-B, sección 89, me parece que era. Para poder realizar este ensayo, pues por lo general se utilizan muestras de esputos con baciloscopías, ya sea tanto positivas o negativas, y las características del esputo en este caso podría ser concentrado, producido o que haya sido inducido, sobre todo en los pacientes adultos con sospecha de una tuberculosis y que hayan recibido como máximo menos de 3 días de terapia. Se mencionaba que ya es aceptado por la FDA desde el 2013 y por la OMS desde el 2011, y en el 2017 se lo recomendó reemplazar por el Expert Ultra, que ya lo mencionamos posteriormente. Esta prueba tiene como característica, va a reducir el tiempo hasta que sea diagnosticada, ya que los resultados pueden estar incluso en 2 horas. Y para poder realizarla se necesitaban grandes instalaciones de bioseguridad con todos los lineamientos. Además, otra característica que tiene esta prueba es que es muy difícil que se presente una contaminación cruzada. Entre los requerimientos se necesita una buena fuente de alimentación eléctrica, ya que es un medio completamente electrónico, y se mencionaba que opera a temperaturas inferiores de 30 grados centígrados. Además, para que la prueba sea mucho mejor o incluso salga bien, el esputo debería ser de una buena calidad y debe estar bien concentrado, y los métodos de recolección deben ser los últimos también. Se hicieron algunos estudios para ver qué tan especificidad y confiabilidad tiene. Por ejemplo, un estudio hecho en Perú, Sudáfrica e India, en pacientes con sospecha de tuberculosis, identificó un 98% de los pacientes con baciloscopía positiva y un 72% con baciloscopía negativa. Otro estudio, por ejemplo, en pacientes infectados con VIH en Mozambique, la prueba aumentó la detección en un 22%. También se mencionaba que esta prueba puede afectar la mortalidad general, sobre todo en pacientes en la mortalidad general se hablaba de pacientes VIH y también en pacientes que se encuentran en entornos con recursos limitados y con una infraestructura sanitaria deficiente. Además, se sugiere también que podría llegar a reemplazar el frotis de Barr, es decir, la baciloscopía de Barr en este caso del esputo, pero sin embargo se recomendaba más que el frotis también debía hacerse en conjunto con la prueba NA,
y esto podría ayudar a limitar los costos y mejorar la precisión diagnóstica, ya que sí tenía un mayor costo elevado. Además se mencionaba que es muy probable que el esputo con frotis positivo y que el expert salga negativo represente una infección por micobacterias no tuberculosas. Por otra parte, la detección de la resistencia a la rifampicina por este mismo ensayo promulgaba a que se realicen muchas más pruebas en cuanto a la sensibilidad de los fármacos, y esto optimizaba el régimen en el tratamiento, ya que esto nos ayudaba para dirigirlo de una manera más rápida, ya que por lo general la rifampicina, como veíamos, era de primera línea y suele ser más utilizada. Entonces, con este diagnóstico, por así decirlo, o con estos resultados, pues iríamos a un tratamiento mucho más seguro, ¿no? Entonces, una vez que se establezca ya el diagnóstico, se utiliza el frotis de esputo para vigilar de qué manera está respondiendo el paciente al tratamiento, en caso de que se necesite control de infecciones y sobre todo los pacientes con los que ha tenido contacto el paciente infectado. ¿Qué más? A ver, bueno, este ensayo también podía detectar los bacilos ADN no viables que podrían estar presentes en pacientes con tuberculosis ya establecida antes o que ya están recibiendo un tratamiento antituberculoso. Y también en algunos casos podría ser utilizada para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Los resultados falsos positivos del ensayo se asocian principalmente con una infección previa reciente, un umbral de ciclo alto, radiografía de tórax que no sugiere una tuberculosis y en regiones con bajas tasas de resistencia a los medicamentos. También se mencionaba que puede que esta prueba no sea confiable en las regiones donde las cepas ya contienen mutaciones mutaciones en la región en la que están establecidas, sobre todo la resistencia a la rifampicina o que han sido detectadas previamente. Por ejemplo, aquí se presentaba un informe en donde no se pudo detectar la cepa del brote que tuviera una mutación en el gen antes mencionado, el que era el RPOB, pero en otra sección. Y también estaba, por así decirlo, su versión actualizada, que era el ensayo Ultra. Este fue aceptado por la OMS en 2011 y aprobado por la FDA en el 2013. Y como se mencionó antes, se recomendó desde el 2017 que mejor se reemplace el expert anterior con este expert Ultra, ya que este tiene, o sea, las características de este es una mejor sensibilidad, sobre todo en la plataforma de prueba. Como recordamos, era una prueba electrónica. Entonces, este mantenía un nuevo software que corría mucho mejor y los resultados eran mucho más óptimos, más sensible que el anterior. Se hicieron algunos estudios, por ejemplo, en donde se evaluó la precisión diagnóstica de expert anterior y el expert ultra en adultos con sospecha de tuberculosis pulmonar, y las sensibilidades fueron del 85% en la versión anterior y en el ultra del 98%. En otro estudio se vieron resultados de 83% para el anterior, entonces es notable que sí tiene una mayor especificidad. Se siguen mostrando otros estudios en donde los resultados pues siguen siendo casi similares, ¿no? La especificidad del 96 al 98 contra el ultra, y otro estudio del 95 al 98, en donde el ultra siempre muestra una mejor especificidad. Y eso es todo, gracias. Ok. Entonces ven que esta prueba pues, es muy, muy útil, pero sigue también, digamos, contrastándose con los resultados confirmatorios del cultivo, que sería como el gol estándar, ¿no? Para verificar exactamente la cepa. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Ya discutimos lo de la práctica para la próxima semana y les queda pendiente entonces la tarea que está ya ahí subida en